Buenos días, profesor y compañeros. El grupo 2 presentará la maqueta de la anatomía general del cerebro. Los integrantes son Gianfranco Jesús Gamarra Mejía, Ximena Paola Díaz Martínez y quien les habla, Claudia Dayana Castro Ramón. Hemisferios cerebrales y lóbulos cerebrales. ¿Qué es el cerebro? Es la región más grande y destacada del encéfalo. Es un órgano de estructura y funcionamiento complejo, encargado de controlar las funciones fisiológicas e interpretar los impulsos generados por el contacto con nuestro entorno. Contiene los centros nerviosos para el pensamiento, la personalidad, los sentidos y el movimiento voluntario. A continuación detallaré los materiales que utilicé para mi maqueta. Para hacer el cerebro usé como base un zapallo de la chacra de mi abuelito. Con un cuchillo hice un corte para dividir el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se considera el lado lógico, analítico y objetivo, y el hemisferio derecho se considera el lado más intuitivo, creativo y subjetivo. Con un lapicero señalé las divisiones de los lóbulos y usé papel higiénico haciendo tiras para enrollarlo y pegarlo en el zapallo, dándole así la forma del cerebro. Y así es como queda el cerebro con las tiras de papel enrolladas. Ahora procederé a pintarlo con las témperas que tengo en casa. Empezaré con el lóbulo frontal, el cual es importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o el movimiento voluntario. Seguidamente pinté el lóbulo parietal, que procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. Luego pinté el lóbulo occipital, el responsable de la visión. Finalmente pinté el lóbulo temporal, que procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. Para hacerlo más dinámico, escribí en retazos de papel los nombres de los hemisferios y lóbulos. Y así es como finalmente quedó mi trabajo. Espero haya sido de su agrado. Gracias. Soy el alumno Gianfranco Gamarra y explicaré sobre las circunvoluciones y cisuras del cerebro humano. Aquí presento los materiales que utilizaré para la creación de la maqueta. En el proceso de creación mostraré paso a paso la creación de la maqueta. Además, también explicaré los temas de las circunvoluciones y cisuras. Las circunvoluciones cerebrales son conocidas como cada una de las elevaciones tortuosas de la superficie del cerebro,
Estas producidas al despegarse la corteza sobre sí misma y separadas por las cisuras. Hay algunas que son constantes, que pueden llevar un nombre particular, pero hay otras que son demasiado inconstantes como para llevar un nombre, y son llamadas circunvoluciones anectantes, lo que quiere decir de paso a paso o de tránsito. Cada circunvolución controla la actividad del músculo esquelético, que ocupa el lado opuesto del organismo, pues las diversas partes del organismo representadas en las circunvoluciones se disponen de arriba abajo. De esta forma, la porción superior de la circunvolución controla los movimientos de la extremidad inferior opuesta, mientras que la zona inferior de la circunvolución controla la cabeza y el cuello. Las circunvoluciones que reciben un nombre específico son las siguientes: la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal medio, la circunvolución frontal inferior, la circunvolución temporal superior, medial e inferior. Las cisuras del cerebro son cavidades que se forman entre los lóbulos cerebrales para formar las partes que se componen a la corteza cerebral, con el objetivo principal de crear más espacio entre la masa cerebral para acumular más fibras nerviosas. Además, crean otros espacios llamados circunvoluciones, que son diferentes por no tener tanta profundidad. La primera, la cisura interhemisférica o longitudinal, divide el cerebro en dos hemisferios unidos entre sí. También cada hemisferio a su vez está dividido en 4 lóbulos. Estos lóbulos están delimitados por cisuras: la cisura central o de Rolando, la cisura lateral o de Silvio y la cisura parieto-occipital. La de Rolando genera una separación entre el lóbulo frontal y parietal. Esta cisura también participa en las funciones del cuerpo humano, que incluyen los movimientos y las sensaciones. La de Silvio es una hendidura que recorre transversalmente el cerebro humano, desde su base por ambos flancos. Genera una separación entre el lóbulo temporal y frontal, siendo esta cisura de Silvio uno de los primeros que se desarrollaron en el cerebro. Y la cisura parieto-occipital o externa, que genera una separación entre los lóbulos parietal y occipital. Buenos días con todos, mi nombre es Ximena Díaz y les voy a hablar sobre los ventrículos y el cuerpo calloso. Y les mostraré el procedimiento de la maqueta de estos. Cuerpo calloso. Conecta los hemisferios del encéfalo, controla las funciones cognitivas y motriz. Ventrículos. Los ventrículos son estructuras que se encuentran en los hemisferios. Son espacios llenos de líquido cefalorraquídeo. Tenemos 4 ventrículos. Ahora les mostraré el procedimiento de la maqueta. Primero dibujé el cuerpo calloso y los ventrículos en un cartón. Luego encontré papel maché que tenía mi sobrinita y lo comencé a mojar para poder así formar la masa y pegarla. También utilicé lana para poder pegarlo alrededor del cerebro. También utilicé lentejas para poder pegarlas ahí. Luego agarré témpera para poder pintar el cuerpo calloso. También utilicé papel maché para formar la masa y pegarlos en el ventrículo. También utilicé lana. También coloqué trigo en el cerebelo para poder identificarlo. También le coloqué lentejas como el cuerpo calloso. Por último utilicé témpera para poder pintarlo y así diferenciarlo. Ese es el resultado de los ventrículos. Y este es el resultado del cuerpo calloso.